Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Hoy estamos en el último estudio de Proverbios de esta serie de estudios que hemos venido haciendo desde casi comienzo de año. La verdad que para mí es un estudio muy especial. En primer lugar porque estamos concluyendo. En segundo lugar porque muchas hermanas de la iglesia me dijeron, bueno, pastor, estamos esperando cuando nos habla de la mujer virtuosa. Así que bueno, espero realmente estar a la altura de las expectativas de que me expresaron varios hermanos, y también anunciarles que a partir de la semana próxima no van a haber más videos de los estudios bíblicos, sí van a haber videos de los días domingos, de los sermones dominicales, no de los estudios bíblicos, porque van a ser reemplazados por un Zoom de oración y estudio bíblico que vamos a hacer de 8 a 9 puntualmente, o sea, de 20 a 21 puntualmente, donde vamos a orar y vamos a estudiar la palabra. Así que de 20 a 21, el miércoles que viene, hacemos un Zoom, vamos a estar anunciándolo en todos los grupos, en el grupo principal de la iglesia que es CECBBN, y en todos los grupos de mujeres, de pastoreo y demás. Así que esperamos que los hermanos puedan entrar al Zoom el miércoles que viene. Sin más, comenzamos con el estudio bíblico de hoy acerca de la mujer virtuosa. Capítulo 31. Vamos a ir leyendo, vamos a ir reflexionando. Dice la versión de Reina Valera, pero la del 2005, la última, dice: palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñara a su madre. Esta expresión, palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñara a su madre, es una expresión un poquito controvertida. De hecho, la Biblia de las Américas traduce palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó a su madre. O sea, palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Fíjense la diferencia. Palabras del rey Lemuel, rey de Masá, que le enseñara a su madre. Algunos también traducen palabras para Muel, oráculo que le enseñó su madre. Bueno, por eso les digo que la interpretación es más difícil, pero yo en lo personal me quedo porque se ignora quién podría haber sido Muel, no existe en la Biblia, pero sí, cuando hablamos de Masá, podemos hacer unas referencias allí interesantes, que están por ejemplo en Génesis 25:14, en donde y también en Primera Crónicas 1:30, pero en Génesis 25:14 encontramos la siguiente expresión. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres según sus descendientes. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, después nacieron Kedar, Abel, Misbam, Misma, Duma, Masá, Adad, Temá. Bueno, ahí se menciona a Masá. O sea, probablemente Masá fuera un reino ubicado en la parte este de Palestina, ya en el desierto arábico, o sea, y un descendiente obviamente de Ismael, habría sido rey de allí, llamado Lemuel. Bueno, fíjense entonces nos quedamos con esta traducción que aparece en Génesis 25:14, Primera Crónicas 1:30, donde se alude a Masá, ¿no es cierto? Sea como fuere, palabras de Lemuel, rey de Masá, que le enseñara su madre. Aquí encontramos que sigue diciendo su madre así: oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos.
O sea, son expresiones de posesividad, hijo mío, hijo de mi vientre, hijo de mis votos, y palabras de amor a su hijo. Alguien ama a su hijo con un amor real, ¿no es cierto? Aún llevándolo en el vientre, aún cuando lo entrega a Dios. Y fíjense ustedes que el versículo 3 dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. Advierte la madre, precisamente de Lemuel, le advierte contra las mujeres que lo incitan a la lujuria y que terminan destruyendo la salud del rey, ¿no es cierto?, y su equilibrio. Versículo 4. No es cosa de reyes, oh Lemuel, no es cosa de reyes, oh Lemuel, no es cosa de reyes beber vino, ni de los magistrados el licor. Advierte contra la embriaguez que obnubila el juicio del rey, que también lo lleva entonces al desequilibrio. O sea, desaprueba la madre la autoindulgencia del rey. Interesante para los gobernantes de todos los tiempos, ¿no es cierto? Donde son autoindulgentes consigo mismos, con sus decisiones, con los de su partido, de su bando. La madre, al contrario, le recomienda a Lemuel ser justo consigo mismo, no corromperse, pero sí utilizar el alcohol apropiadamente y abrir su boca a favor de aquel que ha sido privado de sus derechos. Fíjense ustedes, versículos 6 y 7, dice así. Termina diciendo el 5, no sea que bebiendo olviden lo que han decretado y perviertan el derecho de todos los afligidos. Verso 6, den más bien licor al que va a perecer y vino al de ánimo amargado. Beban y olvídense de su necesidad y no se acuerden más de su miseria. O sea, darle alcohol al que está por morir, al que está amargado, al que está en extrema aflicción. Está diciendo, según la mentalidad de la época, ¿no es cierto? Bueno, está diciendo esto la madre a Lemuel. Versos 8 y 9. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Abre tu boca por el mudo, por el que no puede alegar. Abre tu boca para defender los derechos de los desdichados, de los que han sido privados de derechos. Juzga con justicia. Defiende al pobre y al necesitado. O sea, un rey debe mostrar una particular sensibilidad por dar derechos a los que carecen de derechos, a los pobres, a los necesitados, ¿no es cierto? Y ahora entonces aquí comienza del versículo 10 al 31, tenemos 22 versos, 22 versículos. En estos 22 versículos se hace el elogio de la mujer virtuosa, ¿no es cierto? En estos versículos, que son 22, cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo que se llama alefato, ¿no es cierto? O sea, comienza con una letra del alefato. Toy dice, un comentarista, que este texto es el ABC de oro de la mujer perfecta. O sea, la mujer ideal. Podríamos traducir virtuosa, hacendosa, industriosa, diligente. Por eso dice el verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Bueno, un comentario jocoso, ¿no es cierto? Un comentario humorístico. Parece que la madre de Lemuel lo amaba tanto y era tan posesiva con él que le imponía un ideal demasiado alto de mujer. Parece que no hubiese querido que se casara nunca. Y esto es un chiste, ¿no? A ninguna mujer le hubiese gustado tener a la madre de Lemuel por suegra. Porque imagínense, está dándonos el retrato de una mujer tan perfecta,
tan ideal que pobre mujer ante los ojos de su suegra, madre de Lemuel. Pero sin embargo, fuera de todas estas humoradas, hay una enseñanza interesante aquí. El ideal siempre es un orientador, ¿no es cierto? Se lo puede leer como algo a lo que se puede aspirar. Cuando uno no tiene ideales, digamos, tampoco tiene orientación, ¿no? Y realmente aquí encontramos esto, el ideal como un orientador. La segunda enseñanza interesante es que, aunque la poligamia era legal y aún más para los reyes, sin embargo, Proverbios la desaprueba completamente. Así como la Biblia en general desaprueba la poligamia, ¿no es cierto? O sea, la monogamia es el ideal de Dios, es aquello a lo que hay que llegar. Entonces dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa a las perlas, a los corales, es la expresión hebrea, pero de los corales se sacan las más brillantes y las más costosas perlas, ¿no es cierto? Porque la mujer esta mujer ideal, esta mujer virtuosa, brilla sobre el fondo de todas esas mujeres que el libro no nos han recomendado como buena compañía, como buenas esposas. Entonces, cuesta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es difícil hallarla. ¿Por qué? Porque hallar una es suficiente, pero debe satisfacer. Entonces, primer consejo, es necesario que hoy los jóvenes, las jóvenes, los que van a casarse y demás, se conozcan más que virtualmente, se conozcan personalmente, puedan hablar, que un varón pueda interactuar y hablar y conocer distintas mujeres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sin un conocimiento no se puede discernir. Sin conocer a la otra persona no se puede discernir para elegir correctamente. Yo recuerdo que el pastor Daniel Tinao, que ha sido rector del Seminario Bautista, siempre decía, no hay virtud alguna en casarse con la primera mujer que se conoce, sino con la persona justa. Y es muy cierto, ¿no? Ahora, el texto nos ha hablado de algunas mujeres que son rencillosas y que mejor ni siquiera estar con ellas. Por ejemplo, en el Proverbios 21, 9 y 19, dice, mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. Miren ustedes, el 19, mejor es vivir en una tierra desierta que una mujer rencillosa e iracunda. Acá estamos en el Proverbio 21, pero hay una cantidad de proverbios, ¿no es cierto? Que nos hablan de la mujer rencillosa, peleadora, contenciosa, ¿no es cierto? Por otro lado, se nos dice que la mujer debe ser discreta, debe tener tacto, debe tener ubicación. Fíjense el Proverbios 11, 22, que también es interesante, es digno de notar. 11, 22. La comparación que hace, zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Es una cosa ridícula, ¿no es cierto? Un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Bueno, así de ridículo es una mujer que por más hermosa que sea, es indiscreta, completamente indiscreta. No tiene tacto, no se ubica en el lugar donde está. En el mismo versículo 30 de Proverbios 31 dice, engañosa es la gracia, o el cariño, o el afecto, y vana es la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, ella será alabada. Ahora fíjense ustedes, la gracia y el cariño es engañoso, muchas veces tiene que ver con el eros de un momento, ¿no es cierto? Ahora, la hermosura es transitoria. Se supone que el matrimonio es para toda la vida. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Cuál es el fundamento de la mujer
buena. El fundamento de la mujer buena es que teme al Señor, o sea que ella reverencia al Señor, por lo cual será alabada. Aquí hay un segundo consejito que tenemos para los jóvenes, en este caso, y para las personas que buscan realmente una compañera, ¿no es cierto?, en la vida, o un compañero, buscar una compañera o un compañero que comparta la fe, que sea cristiana, que ame al Señor, ¿sí? Ahí, esta es la condición sine qua non. Esta es la condición indispensable para formar un matrimonio cristiano. Un tercer consejo, esta mujer es una mujer que, como nos dice por allí uno de los versículos, no come pan de balde. Bueno, y aquí está un poquito, no come pan de ociosidad, ¿no es cierto? Bueno, obviamente el punto central por el que se alaba a la mujer virtuosa es justamente es su diligencia, su laboriosidad, su carácter emprendedor, está abocada al trabajo de la casa, de los hijos, ¿no es cierto? Y al trabajo en general. Ahora, otra humorada en cuanto a esto, yo me acuerdo que cuando yo ayudaba al doctor Daniel Tinao en el pastoreo de la iglesia de Once, había un grupo de varones, decía, pero esta mujer virtuosa es la mujer ideal, porque ella hace todo, provee, trabaja, hace todo, y el marido no hace nada, se sienta a la puerta de la ciudad a conversar con los ancianos. Esa es la mujer que todos queremos, decían, riéndose, ¿no? Bueno, sin embargo, no es tan así. Fíjense lo que dice el versículo 11. Dice, confía en ella el corazón de su marido, que no carecerá de ganancias. O sea, y el versículo 12, le recompensará con bien y no con mal todos los días de su vida. Lo que quiere decir aquí es que esta mujer no malgasta el dinero de su marido. Y le va a recompensar con bien y no con mal todos los días de su vida. O sea, evidentemente el marido, que se lo describe como conocido en las puertas de la ciudad, en el versículo 23, cuando se sienta con los ancianos del país, evidentemente de lo que se trata aquí es de un hombre que cumplía funciones públicas, que estaba en el consejo de ancianos de la ciudad, ¿no es cierto? Y bueno, y que evidentemente era dueño de un cierto patrimonio. Ahora, fíjense que, sin embargo, hay otras dos consideraciones interesantes que hacer acá. Primeramente, aquí la sabiduría se aplica a la mujer, porque si no podemos pensar que es un texto muy machista ¿no? Pero no, aquí la sabiduría se aplica a la mujer, pero en la mayoría de los proverbios, la sabiduría, la dedicación al trabajo y todo lo demás se aplica al hombre, ¿no? De manera que estamos como haciendo un equilibrio. Ahora, hay varones, y acá sí hay una advertencia, que creen que su esposa es su sirvienta, ¿no? Porque ellos trabajan afuera un rato, a veces hasta trabajan medio tiempo, ni siquiera un tiempo completo, ¿no? Y entonces las mujeres después tienen todas las responsabilidades de la casa, de los hijos, de limpiar, de todo lo demás, ¿no? Y son hombres que no saben ni cocinarse un huevo frito, ni ordenar la casa. Bueno, esto en estos tiempos no es apropiado para nada, ¿no? Aquí la mujer es una mujer reverenciada, es una mujer alabada porque no elude su responsabilidad ni como esposa ni como madre, pero vemos que su tarea no se limita solamente al hogar. O sea, ella atiende la casa, ¿no es cierto? Atiende a los hijos, provee para los suyos, pero acrecienta las ganancias del marido. La vemos plantando una viña y cultivando y viendo que su negocio prospera. La vemos comprando y vendiendo.
la vemos tejiendo y la vemos hilando, ¿no es cierto? O sea, es una mujer autónoma. No está confinada al mero trabajo de la casa. Si la mujer es valiosa y diligente e industriosa, entonces será alabada por su marido y por sus hijos. Fíjense, el Proverbios 12:4 dice, corona del hombre es la mujer virtuosa. Y el 31:28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Obviamente cuando leo este pasaje no puedo dejar de acordarme de mi madre. Mi madre era una persona que se levantaba a 5:30 de la mañana, limpiaba la casa, ordenaba, hacía la comida para el mediodía, se duchaba, se iba a abrir su comercio, volvía, nos daba la comida, descansaba un momentito, volvía a irse a abrir su comercio y así. O sea, una persona que trabajaba para proveer continuamente, junto con mi padre, los dos, siempre unidos, ¿no es cierto? Versículo 13, fíjense, busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. Busca lana y lino y con gusto teje con sus manos. Y teje con la delicia de sus manos, sería la traducción más correcta, ¿no? El tejido en la historia de la humanidad fue anterior al hilado. ¿Por qué? Porque fibras, ya sea vegetales o fueran animales, para entretejer se conseguían con facilidad y en todos lados. Y entonces las primeras vestimentas del ser humano tenían que ver con cubrirse, primeramente con hojas o con cosas así, pero luego entonces se comenzaran a tejer. Aquí entonces la mujer dice que teje. Verso 14. Es como un barco mercante que trae su pan de lejos. O sea, consigue sus suministros de tierras lejanas. Fíjense, importa, se dedica a la importación. Y si vamos al 24 dice, telas hace, o hace telas, y las vende, y entrega cintas al mercader. Entrega cintas literalmente al cananeo o al fenicio. O sea, ¿qué hace? Entrega cintas para exportar. Importa y exporta, se dedica a la importación y a la exportación. Lo diríamos en términos actuales, ¿no es cierto? Es decir, hermanos, cada época presenta desafíos tanto para las mujeres como para los hombres. Cuando una persona quiere progresar en la vida, quiere trabajar, bueno, tiene que estar con los ojos bien despiertos a la realidad y realmente ver lo que está en danza en esa época como para introducirse. Versículo 15. Se levanta aún de noche y da de comer a su familia y su diaria ración a las criadas. Esta su diaria ración a las criadas habría sido un agregado, una interpolación posterior, porque cada uno de los versículos consta de dos esticos o de dos frases, y acá hay una tercera. Pero aún de noche, ya cuando a las 6 de la tarde se enciende la lámpara, aún de noche sigue trabajando. Ustedes saben que había solamente en aquel tiempo luz de lámpara, ¿no? Nada más. ¿Y qué hace? Prepara, dice, el alimento para su familia. Prepara el alimento para su familia. Interesante, ¿no? El versículo 16 dice, evalúa un campo y lo compra, y con sus propias manos planta una viña. Remarcable aquí el alto estatus de la mujer en el campo social y en el campo económico. Porque fíjense, ella evalúa y compra el campo, cosa que normalmente lo haría un hombre, ¿no es cierto? Bueno, acá lo hace la mujer. Allí planta una viña, ella planta una viña. Versículo 17. Ciñe su cintura con firmeza
y esfuerza sus brazos. O sea, quiere decir, se recoge las faldas, se arremanga los brazos para trabajar y para plantar la viña, ¿no es cierto? Ahora, cuando la viña comienza a funcionar, comprueba que le va bien en el negocio. Interesante, ¿no es cierto? Es decir, comprueba y evalúa, hace balances. Qué importante que es hacer balances continuamente, ¿no es cierto? Si el negocio va bien. La mujer no solamente hace y gasta, no, la mujer calcula las ganancias, hace sus presupuestos, ¿no es cierto? Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo 18. Dice, y no se apaga su lámpara de noche. De noche quizás el momento en que evalúa, el momento en que hace los cálculos, o el momento también que se pone a trabajar en otra cosa, en la rueca y el uso, que vamos a ver de qué se trata esto. No se apaga su lámpara de noche, se queda quizás hasta las 8 o hasta la hora que fuera, ¿no es cierto? Se acuesta más tarde y se levanta temprano, ¿no? Versículo 19. Su mano aplica a la rueca y sus dedos toman el uso. ¿Qué es la rueca y el uso? Es lo que se utilizaba para hilar. La hilandería es una actividad que tiene por lo menos 2500 años antes de Cristo, ¿sí? O sea, el uso era una vara que en la parte superior tenía dos muescas para enganchar y era redondeada o en forma de flecha, ¿no es cierto? Un palito, un palo, ¿no es cierto? De un lado. Del otro lado un palo más grande y había una rueca, una rueda, ¿no es cierto? Con una manija que activaba el uso. El uso giraba centrípetamente. Entonces, ¿qué se hacía? Cuando se esquilaba una oveja, por ejemplo, para poner el caso, se esquilaba una oveja, tomaban los vellones de la oveja, se los lavaba, se los ponía a secar al sol, se los peinaba, ¿no es cierto? Y luego como copones se los colocaba de un lado en el palo más alto, digamos. Y entonces con los dedos se iba extrayendo de la fibra, en un movimiento así muy fino, ¿no es cierto?, y muy hábil, se iba extrayendo el hilo. Ese hilo se ataba en la muesca del uso. Y entonces el uso, que estaba conectado a la rueca, empezaba a girar centrípetamente cuando la mujer activaba la manivela. Y entonces, ¿qué hacía? Ahí aparecía el hilado, ¿no? Ahí aparecía el hilo. Ese hilo de lana que después se iba a utilizar para tejer y para hacer abrigos. Bueno, la mujer tenía esa habilidad. Fíjense ustedes. Su mano se aplica a la rueca y al uso. Interesante, ¿no es cierto? Por ejemplo, Santa Isabel de Hungría, en el siglo XIII, se dice que hilaba para los pobres y tejía para los pobres. En 1657, Velázquez pintó esa famosa obra llamada Las hilanderas, ¿no? Y Nelson Mandela les enseñó a los indios de África precisamente a utilizar la rueca para tejer y para que, digamos, avanzara, aunque sea de modo precario, la industria nacional y no depender absolutamente de los británicos. Interesante la historia de la rueca, ¿no es cierto? Pero la mujer esta no solo provee para la propia familia, sino también para los necesitados y los pobres. Sus manos extiende al pobre y tiende sus manos al necesitado. Fíjense qué maravilla, ¿no es cierto? Esa mujer trabaja, pero da, es generosa. Generosa, no egoísta, abre su corazón y abre sus manos al necesitado.
el verso 20 dice, el verso 21 dice, no teme por su familia a causa de la nieve, no teme del invierno, porque toda su familia está vestida con ropa doble, ¿ven? O sea, doble vestido tienen, o sea, bien abrigados en invierno, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes el versículo 22, es interesante, es un toque interesante, dice, hace tapices para sí y se viste de lino fino y púrpura, hace tapices para su recámara, o sea, es decir, la mujer no solamente es una máquina de trabajar, hay algo interesante, hace tapices, ¿no es cierto?, que justamente se tiñen de distintos colores, se hacen distintos dibujos y demás, y con eso adorna su cámara, su dormitorio. Pero también tiene un ropero interesante porque ella misma se viste de lino fino y de púrpura. O sea, aquí en cierto sentido hay una delicada alusión a su arreglo, al arreglo de su dormitorio y quizás también a la preparación para la intimidad con su marido, ¿no es cierto? Es muy importante en un matrimonio la intimidad sexual. Es fundamental, ¿no es cierto? Motoriza, renueva la vida matrimonial. Versículo 23. Es conocido su marido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos del país. Bueno, versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Interesante. Se ríe de lo porvenir porque confía, porque ella provee para los de su casa. No solamente por ser provisora y previsora, sino también la seguridad, la fuerza y el honor le vienen de cómo es como persona. Es una persona íntegra. Y así le enseña a sus hijos. Porque ¿qué ven sus hijos? Sus hijos ven su ejemplo. Y vale más el ejemplo que las palabras. Vale más hablar con el ejemplo que hablar con la boca, ¿no es cierto? El ejemplo habla más alto que las palabras. Versículo 26. Su boca abre con sabiduría y la ley de misericordia está en su lengua. Esta mujer enseña a la vez a sus hijos. Es muy interesante esto. Les enseña. Su boca abre con sabiduría y la ley de misericordia está en su lengua. Les enseña a ser misericordiosos. Pero les enseña con su trabajo, les enseña en todo aspecto. La enseñanza tiene que ver con el conocimiento de algo, en segundo lugar con la comprensión, en tercer lugar con adquirir habilidad para hacerlo y en cuarto lugar con la conducta, con modificar la conducta. Entonces luego uno interioriza cosas en forma casi automática. Fíjense el versículo, considera la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Y luego el 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme al Señor, ella será alabada. Denle del fruto de sus manos y en las puertas de la ciudad alábenla sus hechos. Sus hijos y su marido le dicen bendita. Hermanos, qué importante que es esto, porque el fundamento de las fuerzas renovadas, de las energías renovadas de esta mujer virtuosa, hacendosa, dedicada, con todas estas cualidades, viene del Señor. Ni más ni menos que del Señor. Vienen de las energías de Dios. Dios es el que renueva las energías, el que nos hace vivir en equilibrio, el que nos hace vivir sin temores, el que nos hace ser vivos, prever, proveer, ¿no es cierto? El que nos ayuda a ganar aquello que es fruto del trabajo honrado para nuestra familia y para dar también a los demás. Hermanos, gracias a Dios por haber tenido todo este tiempo
con ustedes de los estudios bíblicos de Proverbios. Espero que hayan sido de provecho. Y yo quisiera que oráramos para pedir en este momento por las mujeres y para pedir en este momento también por los matrimonios y las familias. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido tener. Te damos gracias, Señor, por las mujeres que nos han dado la vida, que nos han acompañado en la vida, oh Señor. Te queremos dar gracias por sus vidas, te queremos pedir que las bendigas, que las renueves. Te queremos pedir, Señor, que las energías que vienen de ti sean aquella que les da sabiduría, les renueva las fuerzas, la dedicación, la inteligencia, la capacidad de enseñar, la capacidad de producir, la capacidad de disfrutar. Oh Señor, yo te pido también por los varones, que tú seas el fundamento de sus vidas para que sean buenos padres, buenos esposos, trabajadores, honrados, fieles, honestos, Señor. Y te pido, Dios, por las familias, para que tú en este tiempo estés afirmando la familia y que seas la roca sobre la cual nuestras familias se fundamenten. Te pido, Señor, todo esto. Te pido aún por los maridos o esposas inconversas, para que vuelvan a ti, para que todos podamos volver a ti, Señor, los ojos y ver que por sobre todas las cosas tú reinas exaltado y has dado tu Espíritu, que es luz, vida y energía para cada una de nuestras vidas. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén y amén.